explotación de pozos en estudios numéricos de flujo de agua subterránea. Gracias. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Corzo y soy estudiante de licenciatura de la Facultad de Ingeniería. Yo les vengo a platicar un poco del trabajo que he hecho para mi tesis y trata sobre la modelación de pozos en modelos de flujo de agua subterránea. Y lo que vamos a cubrir es una introducción que básicamente es platicarles por qué es importante estudiar lo que estoy haciendo. La ley de Darcy, que es la ley constitutiva sobre la cual vamos a armar la ecuación de flujo para resolver modelar el flujo en medios porosos, los métodos numéricos que suelen utilizarse para resolver este problema, las metodologías que estamos implementando que estamos usando para implementar los pozos en los modelos y algunos. Y pues a estas alturas del partido ya está como hasta gastado decir que pues en las ciudades grandes tenemos problemas de abastecimiento de agua. Es una foto de alguna zona de la Ciudad de México que no recuerdo, que tomaron en el año 2013. Bueno, no sé si sepan el dato, pero aproximadamente de todo el agua disponible en el planeta, solamente el 1% es apta es agua dulce para consumo humano, y de ese porcentaje casi toda la que usamos el día a día en casa viene de fuentes subterráneas. Y el problema de la escasez de agua no es el único problema que tenemos con los recursos hídricos. También con la sobreexplotación de acuíferos en la Ciudad de México se han visto problemas de subsidencia por la pérdida de presión de pozo en el subsuelo. Presión de poro, perdón, en el subsuelo. Entonces, ¿cómo estudiamos el estado de los acuíferos? Pues conociendo una propiedad que se llama la carga hidráulica, que es una medida del tirante de agua que tenemos por encima de un nivel de referencia. Esto podríamos hacerlo con una red de monitoreo, pero eso resultaría muy poco práctico, y entonces recurrimos a algo más sencillo, que es el uso de modelos analíticos o numéricos. Y para estudiarlo partimos de una ecuación de balance de masa, que en este caso es el balance de la masa del agua, que está dado por la porosidad del medio poroso que tenemos y la densidad del fluido. Y bueno, podemos ver también que depende del campo de velocidad del fluido. El término G representa las fuentes externas, que en el caso de la modelación de flujos de agua subterránea vendrían a ser los pozos. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el campo de velocidades del fluido? De una ley empírica constitutiva que se obtuvo de manera empírica, conocida como la ley de Darcy. Darcy era un ingeniero francés que trabajaba con fuentes y como parte de su trabajo empezó a hacer experimentos con columnas de arena. Se dio cuenta de que la velocidad de flujo la podía relacionar con un tensor de conductividad hidráulica, que es una medida más o menos de la facilidad que tiene el agua de atravesar un medio, y que era de igual forma proporcional al gradiente hidráulico, que pues en sus experimentos los calculaba como la diferencia entre las cargas hidráulicas que tenían diferentes puntos de la columna y la distancia que recorrían. Y bueno, una vez que introducimos la ley de Darcy en la ecuación de flujo, hacemos un par de transformaciones y al final obtenemos esa ecuación que tenemos ahí. Ahí ya renombré el vector de cargas por el término Q, que es más familiar para la gente que trabaja con la modelación de agua, y aparece un nuevo término conocido como almacenamiento específico, que está relacionado con el volumen de agua que podemos obtener cuando hay una caída es más o menos un volumen de agua que obtenemos cuando hay una caída unitaria de la carga hidráulica, y está relacionada con la compresibilidad de la matriz y con la compresibilidad del fluido. Ahora, para tener problemas bien planteados con
con la ecuación anterior, pues debemos recurrir a estas condiciones de frontera. En el caso de la modelación de flujos de agua subterránea, podemos tener condiciones de Dirichlet que en pues, la realidad o al momento de plantearnos los modelos conceptuales vendrían a ser cuerpos de agua superficiales como pueden ser ríos o lagos, o flujos prescritos si tenemos conocimiento de cuál es la tasa a la que se recarga el acuífero en alguna de sus fronteras, o si, por ejemplo, hubiera un manantial en alguna parte del modelo y conociéramos cuál es el volumen de agua que se está escapando por esa zona. Y bueno, en caso de tener que recurrir a situaciones más complejas, pues recurriríamos a condiciones de Robin. Bueno, este es el primero de los métodos, el más común y el más sencillo de implementar, que es el método de diferencias finitas. Lo que hacemos normalmente pues, es discretizar el medio utilizando celdas ortogonales. Ahí agrego una imagen del manual de Modflow, que pues, es como el referente para hacer simulaciones de flujos de agua subterránea y funciona con diferencias finitas. ¿Cómo usamos las diferencias finitas en este problema? Pues aproximamos las derivadas que teníamos en la ecuación anterior. En este caso aproximamos las derivadas espaciales utilizando derivadas centrales de segundo orden. Hay bueno, también se puede hacer ahí una variación cuando trabajamos con las condiciones de Neumann para poder ayudarnos a modelar el flujo, pero sí, no la incluí en esta diapositiva. E igual, la derivada temporal, en este caso, la estamos aproximando con diferencias hacia atrás, lo cual nos dice que voy a usar un esquema implícito en mis simulaciones. Al final, pues llegamos a una discretización como la que se presenta ahí arriba, que es para un nodo, y al acoplar todas las cargas hidráulicas obtenemos un sistema lineal con esa forma, donde A vendría a ser una matriz de coeficientes que incluye las como reducciones o simplificaciones que hacemos de los valores de carga hidráulica y de los espaciamientos. El otro método que estamos utilizando es el de elemento finito. Nos da la facilidad de trabajar con mallas que tienen geometrías irregulares y nos permite pues, trabajar ciertas cosas con mayor facilidad. Por ejemplo, una de las aplicaciones que estamos poniendo es introducir condiciones de frontera interior y pues el elemento finito nos da mayor facilidad para ello. Lo que hacemos, vamos a obtener este sistema lineal y adentro de los elementos vamos a empezar a hacer unas interpolaciones, después vamos a integrar pues, todo ese sistema para llegar a una solución del problema. Y bueno, en este caso la matriz de masa la tenemos relacionada a la derivada temporal. Como podemos ver ahí tenemos el término que estaba asociado a la parte temporal, que era el coeficiente de almacenamiento específico, y la matriz de rigidez la tenemos asociada a las derivadas espaciales. Además tenemos el vector de cargas donde, bueno, para simplificar la notación que estaba poniendo, ahí junto lo que son las tasas de extracción o de inyección de los pozos y las condiciones de frontera de Neumann. Y bueno, esto es el resultado de una formulación débil, entonces las derivadas espaciales pasan de estar en segundo orden a una simple expresión, una derivada de primer orden. Ahora vamos a platicar un poco de las metodologías que tenemos para implementar pozos. En diferencias finitas podemos asignar el pozo a al nodo más cercano a la coordenada, o de acuerdo a un artículo de Pinales y otros del 2005, se puede distribuir la tasa de extracción de este pozo entre varios nodos. En elemento finito podemos igual hacer una asignación al nodo más cercano. Usualmente se suelen hacer asignaciones elemento, que pueden ser como función constante o como una función que depende de las coordenadas.
Y lo que estamos intentando hacer es asignar el valor de la tasa de extracción como si fuera una condición de flujo prescrito en una frontera interior. En particular, lo que vamos a revisar ahorita son las asignaciones a nodo, para elemento finito, qué ocurre cuando asignamos un nodo, qué ocurre cuando asignamos al elemento suponiendo que el pozo se comporta como una función constante sobre todo el elemento, y qué ocurre cuando tengo el pozo como una condición de flujo prescrita en una frontera interior. Lo que hicimos como tal fue elaborar un paquete para Python 3 que permite resolver la ecuación de flujo en 2 dimensiones y que incluye funciones para que podamos visualizar tanto la distribución de cargas hidráulicas como las líneas de flujo y nos permita generar curvas de abatimiento. Y lo primero que vamos a hacer es pues, verificar que nuestro paquete de Python pueda resolver de manera adecuada el caso estacionario. Esto lo hicimos comparando los resultados para este modelo contra los resultados que se generaban por el código que mencionamos antes, que era Modflow, que resuelve igual por diferencias finitas. Lo que tenemos es esta malla de 900 por 900 metros con las conductividades hidráulicas que se muestran en pantalla. Y en las fronteras, en la izquierda y en la derecha, tenemos condiciones de tipo Dirichlet. En la frontera superior y en la frontera inferior tenemos condiciones de flujo nulo. Entonces lo que obtenemos va a ser más o menos un gradiente perturbado porque tenemos también un pozo que está bombeando a 10 litros por segundo, que es más o menos lo que sale ahí. No se aprecia muy bien, bueno, más bien voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahorita regreso a esta. Las líneas que salen en rojo son las líneas que obtuvo nuestro código y las líneas que están superpuestas en color azul son las líneas que se obtuvieron al correr el mismo modelo usando Modflow. Entonces, si vemos acá en la diapositiva anterior, pues utilizando diferencias finitas no hubo gran diferencia con respecto a lo que se obtuvo por Modflow, lo cual pues resulta lógico porque los dos códigos funcionan bajo las mismas reglas, ¿no? Y esto es lo que obtenemos con elemento finito. Como podemos ver, en la cercanía del pozo pues hay una deformación en las líneas de flujo, pero es de esperarse porque el Modflow está colocando el pozo como una fuente puntual en el nodo y aquí en cambio estamos distribuyendo la carga del pozo sobre todo el elemento, suponiendo que pues, funciona como algo constante. Ahora, ya viendo que funcionaba bien para el caso estacionario, teníamos que hacer pruebas para caso transitorio. En este caso, lo que hicimos fue comparar los resultados generados por el paquete contra los resultados generados por una solución analítica conocida como solución de Thais, la cual asume también que el pozo es puntual, que no hay almacenamiento de agua dentro del pozo y que el pozo se descarga casi de manera instantánea. Además asume que hay simetría radial y otras de las condiciones que debe cumplir el modelo para que se pueda aplicar es que el medio sea homogéneo e isótropo, que es prácticamente el escenario que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es comparar los resultados que obtuvimos por diferencias finitas y por elemento finito contra la solución analítica. En este caso tenemos una malla de 400 por 400 metros en cuyo centro tenemos un pozo que extrae agua a una tasa de 4 litros por segundo. Y esta es la distribución de cargas hidráulicas que vamos a obtener para diferencias finitas. Esta es la distribución de cargas hidráulicas para el último tiempo de simulación que obtuvimos para elemento finito. Vemos que no hay mucha discrepancia entre los dos modelos. Y esta es la comparación de las curvas de abatimiento que se generan por los métodos anteriores. Aquí decidí añadir además qué pasaría con esas curvas de abatimiento si comparo los resultados que genera el método elemento finito al momento de suponer que estoy distribuyendo, que estoy viendo el pozo como una función constante dentro del elemento. Entonces vamos a hacer un zoom porque ahí parece que los resultados están muy bien, pero al hacer un acercamiento a la gráfica, pues vemos que sí hay unas ligeras discrepancias, que igual por el orden de magnitud que tienen no representan gran cosa.
Ahora, otra de las pruebas que hicimos fue con un pozo de inyección y evaluando sobre un perfil. Igual, este es el resultado de la distribución de cargas hidráulicas y de las líneas de flujo para el último tiempo de simulación que obtuvimos con diferencias finitas. Y este es el que obtuvimos por elemento finito. Aquí estamos aplicando el pozo como si fueran condiciones de frontera de flujo prescrito en una frontera interior. Y como podemos ver, hay una discrepancia en la zona cercana al pozo. Esa es la curva de abatimiento que se genera para un punto de observación colocado a 100 metros de distancia. Ahí vemos que la solución pues, se parece. Y ese es el acercamiento para ver con una mejor escala cuál es la diferencia entre ambos resultados. Ahora, estos son los resultados de un perfil que colocamos que iba del pozo hacia la frontera derecha para diferentes días de simulación. Aquí lo que suponemos es que el pozo lleva 1 día, 2 días, 4 días, 6 días o 7 días inyectando agua. Y eso es lo que obtenemos para diferencias finitas. Estas son las curvas de elemento finito. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar cómo se ven esas soluciones al séptimo día. Como podemos ver, pues los resultados son bastante similares. La única diferencia se encuentra en los metros más cercanos al pozo, lo cual también es de esperarse porque estamos modelando la zona cercana al pozo pues, de manera diferente. Ahora, vamos a examinar qué pasa con las diferentes metodologías que usamos para implementar pozos para el método de elemento finito. La metodología A corresponde a suponer que el pozo se comporta como una función constante en todo el elemento. La metodología B lo que hace es colocar el pozo en el nodo más cercano a las coordenadas y la otra, pues ya la explicamos, pues es ver el pozo como una frontera interior. Y bueno, vemos que la que más se acerca a la del pozo es la que supone que el nodo, pues el pozo se puede colocar en un nodo. Y esa es la comparación de lo que vemos en el séptimo día. Ahí lo que estamos viendo es que diferencias finitas y elemento finito, suponiendo que la función es constante, pues tienen resultados similares. Y que la función, cuando suponemos que el pozo es una frontera interior, pues tiene resultados similares, pero en la zona cercana al pozo discrepa en los valores de carga hidráulica. Ahora vamos a explorar unos cuantos escenarios más, qué es lo que arroja el modelo cuando tenemos más de una unidad para demostrar que podemos poner más de una capa en el modelo. En este caso tenemos un modelo similar al anterior, pero tenemos una nueva unidad hidráulica que tiene las otras propiedades que se ven ahí. Y de igual forma, esta es la distribución de cargas hidráulicas que obtenemos para el método de diferencias finitas y de elemento finito. Otra vez volvemos a observar la diferencia en la zona cercana al pozo. Es otra curva de abatimiento en otro punto de observación, igual colocado a 100 metros de distancia del pozo. Vemos que los resultados son bastante similares. Y al hacer el acercamiento, pues las diferencias son muy pocas. De igual forma, al comparar las curvas de abatimiento para el séptimo día, vemos que la mayor discrepancia pues, se encuentra en la zona cercana al pozo. Y por último vamos a observar qué ocurre cuando agregamos anisotropía al modelo. En este caso nada más vamos a agregar anisotropía a la unidad 1, que es la unidad que ocupaba mayor espacio. Y el detalle interesante es que, pues, al menos para este modelo, la anisotropía parece haber jugado un papel más importante. Este era el resultado que obtuvimos para diferencias finitas.
y este es el resultado que obtuvimos para el elemento finito. Ahora, al momento de graficar el abatimiento en un punto de observación, vemos que las curvas se separan más y ahora pues ya parece más significativo el error. Si no me equivoco, andaba como en el orden de casi 2%. Y al comparar las curvas de abatimiento para el séptimo día, vemos que la diferencia ya es más importante. Y bueno, pues nada más iba a platicarles un poco del trabajo a realizar, porque se supone que cuando el código quede listo va a ser de libre uso y gratis, y pues cualquiera podría meterle mano. Entonces, las cosas sencillas en las que todavía pienso involucrarme un poco sería en agregar tasas de infiltración. Esto, bueno, lo hemos despreciado un poco porque normalmente los valores de las tasas de infiltración son muy bajos, pero cuando se trabaja con modelos que trabajan en escalas temporales más largas, pues ya hay que empezar a contemplarlos. Igual la parte de optimización del código, ahorita estoy en una etapa en la que me he concentrado más en que vaya quedando y resuelva las cosas y no me he fijado mucho en los detalles pequeños que pueden hacer que el código opere de forma más lenta. Flujo dependiente de la carga, esto se refiere a que en la vida real, pues los acuíferos y los cuerpos de agua superficiales no son sistemas aislados, sino que tienen una interacción. Entonces, en los puntos donde se encuentran estos, en donde se pueden encontrar un cuerpo superficial con un acuífero, dependiendo de cuál de los dos tenga un mayor nivel de carga hidráulica, el agua va a fluir hacia uno o hacia otro. Y lo que sería más tardado y donde ya no pienso meter mano porque ya debo titularme, es en elaborar una interfaz gráfica de usuario, en implementar la compatibilidad con sistemas de información geográfica y en ampliar a casos tridimensionales, porque en este momento pues, nuestro paquete solamente resuelve modelos bidimensionales vistos en planta. Y las conclusiones a las que llegamos es que suponer que el pozo trabaja como una función constante dentro del elemento pues nos lleva a resultados subóptimos cuando la malla no es lo suficientemente fina. Además, las condiciones de frontera, asumir que el pozo es una condición de frontera, nos lleva a una implicación de que hay un mayor respeto a la geometría que tiene el pozo y que por lo tanto vamos a modelar de mejor forma la zona cercana al pozo. Esto pues es útil en modelos que requieran esa precisión, pero pues si tenemos un modelo a nivel regional, realmente no importa mucho lo que pase en la cercanía del pozo. Y pues ya, sería todo. Creo que dejé mucho tiempo. No, está bien, es que empezaste antes. ¿Preguntas, Mike? Yo quería preguntarte, cuando dices que le metes anisotropía, ¿te refieres en el medio o es la anisotropía numérica? No, en el medio. Es que la propiedad de la conductividad hidráulica es un tensor, pero en todos los modelos que había presentado antes, en la dirección X y en la Y tenía el mismo valor, entonces funcionaba como si fuera un medio isótropo. ¿Es la K? Sí, sí es la K. Okay. ¿No estás considerando permeabilidad? Se supone que la permeabilidad va implícita en la conductividad hidráulica. O sea, sí, en teoría pues, va ahí metida. Pero sí sería interesante, en lugar de usar la conductividad hidráulica, utilizar los otros valores que... Sí, se supone que la conductividad hidráulica está formada por la permeabilidad intrínseca del medio y por la... conductividad hidráulica supuestamente le pusieron así porque pues, es específica del agua, porque los otros parámetros que afectan son parámetros del fluido. Entonces aquí lo que se asume es que son valores de agua multiplicados por la permeabilidad del medio. Y pues si se quisiera usar otro fluido, creo que lo que se cambia es el valor de la densidad y el valor de la viscosidad del fluido.